Robertito no era un niño limpio que digamos. Sus papás paraban muy ocupados en sus cosas, cada uno con su trabajo, que no se fijaban lo que Robertito hacía. Un día, al salir su mamá a su junta de niños desamparados, le dice: Robertito, Robertito, báñate. Tú ya eres grande, puedes bañarte solito. Ah, y no te olvides lavarte muy bien la cabeza. Sí, mamá, claro que lo voy a hacer. Y entonces Robertito se metía a la ducha, abría la ducha, hacía correr el agua y mojaba la toalla como si se estuviera bañando. Mientras tanto, el papá estaba tan ocupado leyendo las noticias del periódico y desayunando que no se fijaba si realmente Robertito se había bañado. En la noche, la mamá llegaba y preguntaba a su esposo: Godofredo, Godofredo, ¿se bañó el niño? Y el papá solo decía en señal de sí. Pero él no se fijaba porque estaba tan ocupado mirando las noticias de la televisión. Y así pasaban los días. Otro día, el papá de Robertito salía a su trabajo en el Comité de Defensa de la Naturaleza y le decía a Robertito: Robertito, Robertito, no te olvides bañarte. Tú ya eres grande, Robertito. Puedes bañarte solito. Ah, y no te olvides lavarte la cabeza. Sí, papá, claro que sí. Y entonces el papá se iba tranquilo. Entonces Robertito lo que hacía era lo de siempre. Se metía a la ducha, largaba el agua, mojaba la toalla, pero él no se bañaba. Porque la mamá que se quedaba ese día, mientras el papá salía a su comité, la mamá estaba muy ocupada arreglándose para ella. Y no se percataba si Robertito se bañaba o no se bañaba. Entonces llegaba la noche y el papá llegaba y preguntaba por Robertito a la mamá: Estefanía, Estefanía, ¿se bañó el niño? Y la mamá decía, solo movía la cabeza. Y quién sabe en qué cosas pensaba de su oficina, menos en Robertito. Y así los papás se quedaban tranquilos. Pero pasados los días, la situación seguía igual. Robertito seguía entrando a la ducha sin bañarse, pero poco a poco fueron cayendo muchas basuritas en su cabeza. Polvo, semillita, de todo un poco que se podía acumular en la cabeza. Y a Robertito sentía que su cabeza le pesaba. Oh, decía, pero bueno, como a nadie le importaba porque todos estaban ocupados, tampoco a Robertito le importaba y él se sentía bien así. Entonces un día, cuando él entra a la ducha, le caen unas gotas en su cabecita y no saben lo que pasó. Un árbol empezó a crecer en su cabeza. Le salieron las raíces, los tallos, las hojas, debido a que Robertito tenía semillas en la cabeza y con el agua empezaron a germinar. ¡Oh! Así que Robertito sí que sentía un poco pesada ya su cabeza.
Y por supuesto, ni la mamá ni el papá de Robertito se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Y menos de los dos chorlitos que llegaron para buscar dónde poner su nido y lo pusieron justo en el árbol que estaba en la cabeza de Robertito. Entonces llegó la primavera y los dos chorlitos pusieron 3 huevitos. ¿Qué les parece? Después de un tiempo, esos huevitos se convirtieron en los 3 hermosos chorlitos que piaban en la cabeza de Robertito, diciendo pío, pío, pío. Pío, pío, pío. Pero como la mamá de Robertito y el papá de Robertito estaban tan ocupados en sus comités de defensa de niños desamparados, en el comité de defensa en pro de la naturaleza, que no se percataron de lo que le pasaba a Robertito. Hasta que una noche se escuchó pío, pío, pío. Y la mamá de Robertito se despierta y le dice a su esposo: Godofredo, Godofredo, algo está pasando, algo está pasando. Se oyen piar en el cuarto de Robertito. Oh, dijo el papá, no, no debe ser nada, no te preocupes, deja dormir. Y otra vez se oye el pío, pío, pío. Y nuevamente la mamá le dice: Godofredo, despiértate, despiértate, escucha. Hasta que Godofredo hace caso y se va al cuarto de Robertito. Y Godofredo se dirige al cuarto del niño. Y ¡ouch! Ya saben lo que se encuentra. A Robertito con un árbol en la cabeza, en el árbol, un nido donde están 3 chorlitos. El papá asustado dice: ¡oh no! ¡Qué horror! Y grita: Estefanía, Estefanía, ven, corre, corre. Y la mamá llega, igual, se asusta y dice: ¡oh no! ¡Qué horror! ¡Qué horror! No puede ser, no puede ser, porque ve la cabeza de Robertito y en las ramas a los 3 chorlitos. Todos asustados llaman a un cirujano cabellero y el médico les dice: lo siento, no puedo hacer nada. Después llamaron a un cirujano de pelo, a un peluquero, a un ingeniero forestal, a un ornitólogo, pero todos decían: lo siento, no podemos hacer nada. Y no lo van a creer. A Robertito mismo se le ocurrió la solución, pues ya el árbol con los 3 chorlitos ya le estaba pesando mucho. Entonces se fue al baño, se mojó la cabeza y con mucho cuidado sacó el árbol de su cabeza, lo llevó a su patio y lo plantó ahí. Y los chorlitos decían: pío, pío, pío. Espero que les haya gustado este cuentito sobre el derecho que tienen los niños de ser amados y protegidos por sus padres, por sus abuelitos, por la familia, por la sociedad. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.